Esto podemos verlo en la historia nacional. Pero la situación de Pachacuti es crítica, porque este movimiento que llegó con un buen resultado dividido va a ser muy difícil. Primera división con el señor Pérez, ahora segunda división con los asambleístas que buscan, si no troncha, buscan acomodarse o estar en las delicias del poder. ¿Qué va a pasar mañana con este movimiento que costó mucho trabajo a los ciudadanos de organizarlos? Y yo diría que fue un trabajo pues digno, ejemplarizador de alinear a ciertos movimientos políticos en una sola organización para la expresión política. Han perdido expresión política, han perdido espacio en las bases. Sin duda, bueno, más allá de las legítimas aspiraciones que puedan tener en el orden político, yo soy muy respetuoso de aquellas aspiraciones, yo siento que al final del día esa fractura que existe en Pachacuti no necesariamente obedece, digamos, a las legítimas aspiraciones de las bases o de aquellas personas que confiaron en el accionar de esta organización política. Al menos en campaña se mostraban muy cercanos a un proyecto de izquierda, inclusive entre sus tesis estaban algunos preceptos o entre sus propuestas de campaña, algunos preceptos que siempre han sido bandera de la izquierda, ¿no? Pero resulta que al final del día terminaron seducidos en función de las mieles del poder, en función de, no sé si se dejaron seducir o en muchos de los casos someter, pero resulta que al final vemos que hay una facción muy pequeña de lo que fue el gran número, me parece que eran 27 asambleístas, no sé si quedan 10, 12 asambleístas en función de la facción de la CONAIE, que es una facción que profesa, digamos, preceptos de izquierda, pero al final del día todavía son insuficientes. Es decir, son insuficientes en la medida en la que hay que leer el resultado electoral, digamos, de las elecciones del 2021 en dos momentos. El primer momento es aquel momento en el cual se da la primera vuelta y desde el centro hacia la izquierda se logra tener, digamos, el 70% de la representación en la asamblea. Porque si sumamos el bloque de UNES más lo que significó Pachacuti, la segunda fuerza política, más la izquierda democrática, que era la tercera fuerza política, digamos, eso representa más del 70% de la Asamblea Nacional en términos de votos. Ese fue el mandato del pueblo ecuatoriano. Por eso votó el pueblo ecuatoriano. Pero hoy resulta que ya conforme han pasado 6 meses de gobierno, ya vemos cómo se van alineando esas fuerzas políticas. La mitad de Pachacuti dividida y entregada al gobierno, más de la mitad de Pachacuti. Y la propia izquierda democrática, que de izquierda ya creo que ha perdido, solo queda el nombre, porque también se han dejado seducir o someter también por las mieles del poder y hoy son parte del gobierno en muchos de los casos. Aquí en el Azuay mismo podemos ver cómo algunas de las funciones en el Azuay están captadas por la izquierda democrática. Vayan y vean el Consejo de la Judicatura, vayan y vean la Defensoría del Pueblo y otras entidades, parte de las cuotas de poder de la izquierda democrática, ¿no? Bueno, tú tinosamente dices cuotas de poder. Podríamos en algún término más morocho, más claro, yo diría coloquial. La troncha, el reparto
comparto la parte que le corresponde a uno, a cada uno, por el sometimiento. Pues yo no sé qué estará pensando este rato la presidenta de Izquierda Democrática, Mirman Rade. Hay un entreguismo y nadie puede negarlo. Esto defecciona a este movimiento que en algún momento recuperó cierta presencia política en las elecciones anteriores, Juan Cristian. Sin duda, sin duda. Yo creo que aquel reducto que fue un reducto importante en el propio Azuay, en la región. Fíjense ustedes, a finales del siglo anterior, la propia izquierda democrática estuvo en las esferas del poder casi 2 décadas. Desde la presidencia de Rodrigo Borja se lograron mantener incluso algunas de las figuras que hoy son parte del gobierno del presidente Lasso, fueron en su momento autoridades locales por la propia izquierda democrática. Entonces, claro, resulta que al final del día, aquellos que profesaban las corrientes políticas de izquierda terminaron siendo ministros de Estado de un gobierno neoliberal de un banquero, pues, ¿no? Entonces, esas son las contradicciones que yo siempre en política las critico, porque más allá de los nombres, más allá de las personas, cuando uno, digamos, ingresa en la arena política, uno lo hace en función de una corriente ideológica, en función de preceptos ideológicos, en función de un proyecto político, y resulta que al final del día ese proyecto político es hipotecado, es cambiado en función de los intereses personales o en función de la coyuntura o el vaivén político. Entonces, yo creo que al Ecuador le falta mucha madurez política. Veo los procesos que se van fortaleciendo más bien en América Latina. Y déjeme decirle que me muero con una sana envidia ver una nueva generación volcada hacia defender, digamos, una serie de derechos y garantías constitucionales, como en el caso de Chile, con un proyecto político claro, luego de haber sufrido, digamos, los estragos de una dictadura de las más duras y difíciles de América Latina, pero hoy vemos que resurgen como una nueva fuerza política totalmente renovada, con nuevos bríos, con gente totalmente clara desde el punto de vista ideológico, político, doctrinario. Entonces, ¿cómo no me va a llegar de orgullo de ver esos jóvenes que hoy son parte de de los nuevos bríos que surgen de la política latinoamericana? Lamentable, bueno, dolorosa. En el Ecuador sí. no tenemos esa misma madurez. Por cierto, el Ecuador tiene una situación sui generis, casuística, podríamos decir así, pero está dando resultado entonces la posición para entrar a analizar aspectos ya más concretos. Ha dado resultado la posición o la expectativa, lo que sembraron a través incluso de los medios, de que ahora las ideologías políticas no valen, pues ahora la ideología política es lo de menos. Lo que hay que lograr son los consensos para desarrollar el Estado, en fin, una serie de circunstancias que a veces llevan a la gente a pensar que la política es difamatoria, mala, que los políticos se sirven de ella, en fin, están logrando posicionar esta idea para desvirtuar que los partidos o no digamos de izquierda, pero de centro izquierda, digamos así, puedan alcanzar cierta presencia dentro de los públicos. Yo creo que al final del día ese acomodo político, como yo lo llamo, porque no es otra cosa, es el acomodo político en función del vaivén, del poder de turno. Un día soy de derecha, otro día soy de izquierda, mañana soy de centro. Resulta que al final del día lo único que hace es generar estragos enormes en las propias estructuras políticas del país, de la nación. Y no se puede, digamos, pensar en un país o en una nación que pueda llevar adelante procesos políticos de largo aliento si es que no existe una cosa que para mí es fundamental, conciencia política. Y eso tiene que venir desde todos los actores, desde todos los sectores, desde el votante, es decir, aquella persona que consigna su voto, lo está haciendo en función de una propuesta que viene de una corriente política.
no lo está haciendo y tiene que ser claramente consciente de que ese voto representa precisamente esa voluntad del mandante en función de un proyecto político, en función de un modelo de Estado. Lamentablemente en el país yo no veo esa conciencia política, no solo de los votantes, sino también de las estructuras políticas. ¿De qué nos sirve tener una nueva generación de jóvenes, ya sea en la izquierda o ya sea en la derecha, si es que no tienen esa conciencia política del proyecto al cual representan? Entonces, digamos, eso es lo que todavía nos falta construir como sociedad, y quizás ese es uno de los retos más importantes que debemos tener en el país, seguir algunos ejemplos interesantes de otros países de América Latina que sí han avanzado en la generación de corrientes políticas que representen precisamente esos proyectos una vez que llegan al poder, esos proyectos políticos. Y quizás esa es una de las deudas que en su momento también podemos aceptarla como parte de nuestra deuda, digamos, con el país y con la sociedad. Ojalá en algún momento podamos tener esa nueva formación, esa nueva camada de jóvenes al menos que representen esos principios, esos ideales, esos proyectos políticos que en nuestro caso están, digamos, en el ámbito de la izquierda, desde el centro hacia la izquierda. Ya. A los que yo les respeto, estimado doctor Marcos, son aquellos sectores que pueden estar en una corriente distinta a la mía, pero que no se han movido. Habrán algunos ejemplos del propio Partido Social Cristiano. Yo respeto a esos adversarios políticos, no comparto sus visiones, su modelo de Estado, pero los respeto porque, digamos, se mantienen en su corriente, no como otros sectores que dicen estar en la izquierda, pero resulta que al día de mañana le hacen el juego a cualquier modelo neoliberal. Bueno, No pero respeto. esas son las decepciones, entre comillas, las decepciones, pero más claramente las constantes dentro de nuestro país. Por cierto, la situación política es difícil, antipática, en fin, pero aquí un poco vino a paliar la temperatura, bajar un poco la temperatura, el aumento de $25 al salario mínimo vital. Que ojo, hay que ahorrar esos $25 para que nos dé $300 al año. Sin embargo, estos $25 ha un poco aplacado la iracundia del pueblo ecuatoriano y el conformismo clásico de nuestra política. ¿Qué te parece este aumento, entre comillas, cuando vemos que la inflación, cuando vemos que comienzan a crecer los precios en el mercado y posiblemente en 6 meses esos $25 no significan absolutamente nada? ¿Y qué se está sirviendo justamente a un gobierno que busca compradores, que busca adeptos en el mercado para seguir beneficiando a los grupos de poder, Juan Cristian? Bueno, ahí corresponde un análisis que es de carácter económico primero y de carácter social, evidentemente, y político. En el ámbito económico, sin duda alguna, $25 en el ingreso es todavía insuficiente, a sabiendas que, digamos, la canasta básica supera los $700, es decir, todavía es insuficiente en el ámbito de poder satisfacer las necesidades básicas, vitales, elementales de la población. Yo ahí luego hago un análisis político de las declaraciones del presidente Lasso, pero también hay que entender que desde el punto de vista económico, solo el 30% de la población puede acceder, y de ese 30%, un porcentaje inclusive menor, va a acceder, digamos, a ese incremento salarial. Porque resulta que el otro 70% de la población, el 70%, es decir, de cada 10 ecuatorianos, 7 de cada 10, ni siquiera logran generar un salario básico, porque están en el subempleo o en el desempleo. Entonces hay que entender cuál es la realidad que tenemos en este momento en el país desde el punto de vista económico. Solo 3 de cada 10 tienen, digamos, un salario con seguridad social, y los otros 7 están en el subempleo o en el desempleo. Primera reflexión de orden económico. Segunda reflexión de orden económico. ¿Qué es lo que se necesita en este momento? Se necesita reactivar la economía luego de una pandemia que afectó a todos los sectores. Algunos en gran medida, otros en menor medida. Y para eso es evidente que una de las condiciones que se necesitan para reactivar la economía tiene que ver con mejorar la capacidad adquisitiva. Es decir, colocar dinero en el bolsillo de los ecuatorianos. Si bien es cierto, sus $25 va a lograr, digamos, tener un poco más de capacidad adquisitiva, pero no es suficiente todavía eso.
se necesita una serie de incentivos en el orden económico que permitan incorporar un valor adicional en los bolsillos de los ciudadanos que permita generar demanda. Cuando crece la demanda, a su vez, crece la capacidad de consumo. Cuando crece la capacidad de consumo, a su vez crece la producción, porque hay una demanda adicional. Y si crece la producción, crece el empleo. Y si crece el empleo y la producción, crece el pago de impuestos y tributos. Es decir, es un círculo virtuoso y hay que entender cómo la economía funciona a través de esos círculos virtuosos. Uno de los mecanismos que no se ha dicho absolutamente nada en el país tiene que ver con el alivio de las deudas, por ejemplo, del sistema financiero, de la banca, del sistema cooperativista. ¿Cómo se puede generar una reactivación económica en el país si nosotros en el momento en el cual vamos a acceder a una línea de crédito, si es de consumo, supera tranquilamente el 15%, y si es que es en los segmentos más pequeños, en el microcrédito, llega sobre el 30% en dólares? Eso es aunque duela decirlo, ¿no? Es totalmente inaplicable bajo cualquier modelo de reactivación económica que un ciudadano que quiera montar, y sobre todo los más pequeños, porque a los más grandes pueden tener tasas que van desde el 7 hasta el 12%, dependiendo de su nivel de ventas, pero al más pequeño, es decir, al que necesita más ayuda, que está en el subempleo o en el desempleo, la tasa de interés supera el 30% en dólares. Entonces es totalmente inviable que en el país se pueda apuntalar, apostar en un proceso de reactivación económica con esas tasas de interés y con los costos dentro del sistema financiero. Y por otro lado, una reflexión de orden político que cabe en este momento. Cuando le escucho al presidente Lasso decir que de esos $25 que se le han incrementado, yo les recomendaría que esos $25 abran, solo le faltó decir que abran una cuenta en el Banco de Guayaquil para que ahorren. Pero es totalmente, es desconocer, digamos, la realidad del pueblo ecuatoriano, es vivir en una burbuja en la cual piensa que esos $25 para un ciudadano que todavía no ha logrado satisfacer ni sus necesidades básicas, porque la canasta básica supera los $700, que llega a final de mes arañándose, digamos, para poder darle el alimento, la educación, la salud a sus hijos, que se han deteriorado también las condiciones tanto de salud y como de educación de la misma manera. Entonces, digamos, es totalmente irracional lo que plantea el presidente Lasso. Es vivir en una burbuja, es desconocer la realidad del común de los ciudadanos, que esos $25 ni siquiera le alcanza para poder ajustar la canasta básica familiar, digamos. Entonces es totalmente irracional. Yo puedo entender de ciertas élites que vivan en una burbuja y den esas declaraciones, pero ¿cómo puede ser posible que un mandatario, la persona que está dirigiendo los destinos del país, pueda tener ese tipo de declaraciones que son totalmente vergonzosas, ¿no? Por otro lado, Juan Cristóbal, la situación es clara. Yo diría que suena medio como que no una burla, pero suena de alguna forma, no quiero calificar, mejor dicho, la expresión, pero suena como que fuese una situación que el presidente desconoce o quiere desconocer expresamente la realidad. Tú acabas de señalar que 7 de cada ecuatoriano no tienen un empleo formal y están en el subempleo, pero por otro lado, la carga tributaria crece o se impone a la clase media ecuatoriana, que a la larga va a tener que tributar de mayor forma. Esto para una política de acumulación, pero no para realizar el trabajo, sino a lo mejor para cubrir con las necesidades internacionales de los créditos, Juan Cristóbal. Ya. Con respecto a la política económica del propio presidente Lasso, yo tengo una serie de reparos en todos los órdenes, incluso con esa ley, que es la ley de Lasso, una ley económica, que es totalmente torpe a lo que necesita en este momento la economía. Resulta que nos exprimen a la clase media, a la clase trabajadora, a los microempresarios, a los artesanos, porque les colocan en un régimen impositivo de hasta el 2%, supuestamente simplificado, cuando él se comprometió en campaña a eliminar ese impuesto mínimo a las ventas. Resulta que está haciendo lo contrario, no lo elimina, lo hace de una forma gradual, pero adicional a eso le carga una factura muy fuerte a la clase media del país. Y por otro lado,
cuando se trata de los grandes intereses de los amigos del presidente Lasso, les elimine impuestos. ¿Cómo puede ser posible que si es que yo entiendo que el presidente Lasso dice yo necesito tener recursos adicionales para implementar mi plan de gobierno? Bueno, yo puedo entender esa reflexión, pero lo que no estoy de acuerdo es quién paga esos impuestos, a quién se le cobra la factura. Resulta que a las empresas, a las grandes empresas como las telefonía, se les elimina el impuesto, por ejemplo, a la concentración de mercado. En este caso se Correcto. benefician dos grandes transnacionales, Movistar y Claro. Seguramente serán muy amigos del presidente Lasso, a ellos se les elimina impuestos. Y por el contrario, a la clase media, a la clase trabajadora, se les carga impuestos. Otro ejemplo adicional, cuando se plantea, por ejemplo, la eliminación del ICE a las bebidas azucaradas, contraviniendo todas las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, porque son dañinas para todo porque son, digamos, genera una serie de factores de riesgo adicionales. Y resulta que les eliminan el ICE. Entonces, ¿a quiénes están favoreciendo? A grandes transnacionales que se dedican a la elaboración de bebidas gaseosas y azucaradas. Cuando se plantea, por ejemplo, la renovación de contratos y de concesiones turísticas en el régimen especial de Galápagos, todos sabemos que hay un señor de apellido Sevilla, que es uno de los más grandes, digamos, empresarios turísticos a los cuales se les va a renovar por 30 años más. Entonces, digamos, esas son las leyes con dedicatoria. Cuando se plantea, por ejemplo, la eliminación del impuesto a la herencia, ¿acaso no se está beneficiando? Hay un claro conflicto de intereses del propio presidente Lasso. ¿Por qué? Porque él está planteando que tiene un patrimonio de 30 y pico de millones de dólares y a él le va a tocar pagar, no sé, cerca de 8 o 9 millones de dólares cuando él herede a sus hijos ese patrimonio. Si es que él elimina, entonces él se está eliminando automáticamente de cajón 8 o 9 millones de dólares. Y resulta que a la clase media, a los trabajadores, a los microempresarios, los está poniendo nuevos impuestos. Entonces no se entiende al final del día quién está pagando la factura, es la clase trabajadora y es la clase media. Y bueno, ahora a los panas se les quita los impuestos. Entonces eso no se entiende. Se ha dicho también por parte de las personas que hacen política y tienen una visión del Ecuador en la parte económica, que la medida que acaba de tomar para el primer trimestre del 2022, de eliminar un 0,25 para el egreso de capitales del país, es una forma de estimular la evasión o de trasladar a paraísos o a otras partes, cuando ha dicho el presidente que lo que necesitamos aquí es dinero, debería edificar con el ejemplo, pero sin embargo no sucede esta circunstancia. Hoy en todos los medios de comunicación está justamente esta información de que se reduce el impuesto para la salida de capitales, Juan Cristóbal. Eso es, digamos, totalmente torpe en términos económicos. ¿Por qué? Porque depende qué tipo de inversión es la que quiere el presidente Lasso. Si el presidente Lasso quiere capitales golondrina, claro, que eliminen el impuesto a la salida de divisas, pero ¿qué son los capitales golondrina? Yo, si fuera mandatario de este país, preferiría las inversiones, que son inversiones a mediano y largo plazo que generen empleo. Es decir, si bien en inversiones en el orden turístico, en el orden productivo, en el orden industrial, se quedan en el país por lo menos 5, 10, 15, 20 años. Sus dividendos hoy mismo lo pueden sacar sin incluso pagar el impuesto de salida de divisas. No es que estamos ahuyentando la inversión extranjera, es más, esa inversión ingresa al país bajo regímenes especiales y se pueden firmar convenios con el Estado. Entonces, no nos vengan con el cuento de que esa es una forma para poder activar nuevas inversiones en el orden económico. No es así. Lo que están es fomentando, digamos, una inversión que es una inversión de corto plazo, de muy corto plazo, que no necesariamente genera empleo. Por lo general son rendimientos de orden financiero, es decir, yo tengo mi dinero depositado en cualquier otro país del mundo, sé que aquí puedo tener una rentabilidad de corto plazo de 4, 5, 6, 7, 8, 9%, traigo mis capitales al país, cojo esa rentabilidad del 5, 6, 7, 8% y lo vuelvo a sacar. Con el impuesto de salida de divisas, eso no operaba, digamos, porque
si es que tiene que pagar el impuesto del 5%, digamos, esos capitales golondrina, que muchas de las veces, no todos los casos, pero muchas de las veces esos capitales golondrina son de dudosa procedencia, es decir, no necesariamente son capitales que en un momento determinado tienen un régimen de transparencia. Muchos de ellos están incluso ubicados en paraísos fiscales. Entonces se mueven al país por rendimientos financieros, por rendimientos económicos de muy corto plazo. Si ese es el tipo de inversión que quiere el presidente Lasso, muy bien, pero ese tipo de inversión no necesariamente genera empleo, no necesariamente genera riqueza. Yo prefiero personalmente otro tipo de inversiones, que son inversiones de mediano y largo plazo, que dinamizan la economía y que generan empleo. Y a ese tipo de inversiones no les importa si es que le colocan un impuesto de salida de divisas, porque al final del día, sus dividendos, sus utilidades que tienen al final del periodo del ejercicio fiscal, igual están exentas del impuesto de salida de divisas. Entonces, ahí lo que se está fomentando es precisamente la movilidad de capitales golondrinas que no necesariamente en la mayoría de los casos generan empleo, generan una dinamización económica o crecimiento económico. Por otro lado, Juan Cristóbal, compartiendo tu criterio en ese sentido, de que los capitales de inversión son los que deben protegerse, los capitales de golondrina alcanzan su dinero, alcanzan su utilidad y se van llevando todo nomás. O sea, no es que van a tener un círculo económico dentro de la economía del país. Pero por otro lado, Juan Cristóbal, tú acaba la Asamblea Nacional de aprobar una ley que aparentemente no significa mucha ayuda para el pueblo ecuatoriano. Pero si hacemos ya una dimensión, si hacemos efectivamente el cálculo, vamos a ver que la banca a lo mejor se va a molestar porque van a eliminarse una serie de recargos que nos colocaban en las cuentas de ahorro y en las cuentas corrientes. No sé cómo lograron, porque había mucha resistencia para este tipo de ley. Me sorprendió, soy franco, que en algún momento se dé paso a esta circunstancia y se beneficie el pueblo ecuatoriano. Hablábamos con analistas hace unos días, ¿cuántos cajeros automáticos habrá en el país? 4.000. Cada uno por 35, 20 operaciones al día, no sé cuántas al año, una riqueza bastante grande para los bancos y los servicios de las cooperativas, Juan Cristóbal. Bueno, en realidad esta ha sido una lucha y no ha sido una lucha fácil. Logramos aprobar antes de que termine el periodo de receso legislativo de este año un proyecto que lo presenté conjuntamente con otros asambleístas. Al final se armó un solo proyecto de ley. Lo presenté hace 3 años, estimado doctor Marco. 3 años de una lucha contra los abusos del sistema financiero y de la banca. Y resulta que en el periodo anterior no hubo las condiciones para poder aprobar este proyecto de ley. Pasó 3 años durmiendo el sueño de los justos. Resulta que ahora, digamos, por eso es importante esas corrientes que se forman adentro de la Asamblea Nacional, que son corrientes de orden progresista. Por eso es importante que desde el centro hacia la izquierda se puedan unir en una causa común, este tipo de causas, que lo que busca es proteger a los usuarios del sistema financiero, a los clientes de la banca, no al revés. Porque resulta que la carga de la prueba, con la ley que teníamos en este momento, porque todavía no se ha convertido en ley, falta el veto del Ejecutivo, resulta que la carga de la prueba está en el cliente, no en el banco. Es decir, cuando yo digo, y cuando yo veo en mi estado de cuenta que me han debitado $5 o $6, lo primero que hago es llamar al banco para quejarme de qué es lo que ha pasado. Entonces, dice que yo tengo que presentar las pruebas de esos $5 o $6 que yo he firmado. Claro. Cuando es al revés, es el banco el que tiene que presentarme a mí. Tiene que justificar. Autorizado. Entonces, ese tipo de legislación, ese tipo de normativa está incorporado en este proyecto de ley. Insisto, lo presentamos hace 3 años. Hay una serie de elementos importantes, como por ejemplo el defensor del cliente. Yo les aseguro que ninguno de nosotros sabíamos que existía un defensor del cliente en las instituciones financieras. Pues hoy tiene que constar el número de teléfono, los datos de contacto de ese defensor del cliente para que haga prevalecer nuestros derechos ante el sistema financiero. Se prohíbe, digamos, una serie de acciones coercitivas en contra de los usuarios del sistema
sistema financiero. Se establece también horarios para esas llamadas telefónicas que nos hostigan durante todo el día. Todo el tiempo. Y todo el tiempo, y se establece también que basta con la autorización expresa del cliente de no recibir esas llamadas, no tienen por qué nuevamente hostigarle y permanentemente. Se plantea también la acumulación, y este tema es importante, la acumulación de los saldos en las operadoras de telefonía móvil. Es decir, ese es importantísimo. No me he comido todo el saldo de mensajes o de llamadas, y resulta que empieza el nuevo mes y ya no tengo de nuevo esos valores que no consumí. Al final del día yo estoy pagando por un paquete y ese paquete es el que tiene que respetarse. Entonces hay una acumulación de esos saldos. Digamos, es una ley interesante. Sin duda alguna la banca no estará conforme ni contenta con esa ley, pero a nosotros lo que nos interesa es velar y proteger por los derechos de los clientes, de los usuarios del sistema financiero, y evitar una serie de abusos que se vienen cometiendo de manera reiterada en contra de los clientes. Cuando nosotros hicimos esta ley, hicimos una valoración de cuánto significaban esos costos de los servicios no financieros. No estamos hablando del cajero, no estamos hablando del estado de cuenta, sino las comisiones que cobraba la banca por dar debitando a las agencias de seguros y otros temas adicionales. Eso significaba alrededor de $500 millones que les estaban sacando al año. 500 millones de dólares que estaban sacando increíble. los usuarios del sistema financiero. Por eso llevamos adelante este proyecto de ley. Ojalá se convierta en ley, ojalá no lo vete el presidente Lasso y podamos defender a los usuarios de los abusos del sistema financiero y de la banca sobre todo. Me agrada, oíste, y la profundidad de los proyectos presentados. Ojalá no se vete realmente por parte del Ejecutivo. Ese es un derecho, entre comillas, que le asiste. Juan Cristóbal, tu saludo navideño, tu despedida, por favor, del público de Entrecitos y Papeles, que siempre está pendiente de las palabras de nuestros amigos, y en este caso del asambleísta de la provincia de La Suay, Juan Cristóbal Llores. Por favor. Muchas gracias, doctor Marco. Quizás nuestro abrazo cariñoso, nuestro saludo cordial, decirles que, si bien es cierto, estamos supuestamente en receso, pero nosotros seguimos trabajando. Es más, me olvidé de comentarle, la próxima semana hemos convocado al ministro de Transportes y Obras Públicas, a la ministra de Telecomunicaciones, a una reunión de trabajo en el Azuay con las autoridades locales, con las autoridades locales de la región, de Azuay, Cañar y Morona, Santiago, con los prefectos, los alcaldes, para poder tener una agenda de trabajo que nos permita, sobre todo en el año 2022, saber a los habitantes del Austro ecuatoriano qué es lo que se va a hacer para poder combatir, digamos, primero ese modelo centralista, y segundo, para poder darle una vialidad y una conectividad digna a los azuayos, a los habitantes de la región 6, digamos. Esa es parte de las acciones que nos hemos comprometido. Este día lunes esperamos tener, digamos, una agenda de trabajo. Más allá de las diferencias políticas que podamos tener, los cuencanos y los azuayos no están preocupados de la disputa, de la bronca política, sino de cuáles son los acuerdos que podemos tener entre los diferentes niveles de gobierno para sacar adelante a nuestra provincia. Y termino, digamos, mandándoles un saludo afectuoso, cariñoso a usted primero, doctor. Siempre gracias por el espacio. Que pase unas felices fiestas en unión de su familia, y a los habitantes de nuestra querida ciudad de Cuenca, de la provincia de La Suay, nuestro saludo fraterno. Estos son tiempos de reflexión, tiempos de paz, tiempos de unidad entre la familia, y sobre todo esa reflexión nos permita ser mejores seres humanos y mejores ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias. De igual forma, parabienes para ti en la Navidad y en el Año Nuevo. Señora. Señores, conversé con el asambleísta Juan Cristóbal Llores Valdivieso. Nos vemos el día de mañana, si usted